manifestación o petición? Sí, su señoría, esta fiscalía solicita permiso para vincular a proceso al señor Sebastián Serrat Santana. Adelante. Le solicito permiso para desplazar. Adelante. Con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 313, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincule a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por el hecho que la ley considera como homicidio culposo, en base a lo siguiente: que el día 12 de julio del presente año, siendo aproximadamente las 18 horas con 10 minutos, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, el señor Sebastián Serrat Santana conducía un barco de pesca, el cual llevaba a bordo a varias personas, entre ellas la hoy ofendida, la señora María de Jesús Parra González, su señor esposo, el ciudadano Luis Javier Carrasco González y un amigo de la pareja, el señor Manuel Javier Sánchez Caluca. Su señoría, ya de regreso de la salida de la pareja a pescar y relajarse un poco junto con su amigo, el señor Sebastián Serrat Santana desvió el trayecto, se dirigió hacia la costa y, dado la velocidad que llevaba y su irresponsabilidad, el barco encalló, volteándose el mismo, ocasionando que el señor Luis Javier Carrasco González y su amigo, el señor Manuel Javier Sánchez Caluca, salieran proyectados del mismo, el primero golpeándose la cabeza, lo que ocasionó su muerte. La señora María de Jesús Parra González le decía desesperada al señor Sebastián Serrat Santana que los ayudara, limitándose a decirle que ya no se veían y que no había nada más que hacer. El señor Serrat Santana se dispuso a sacar una lancha inflable en la cual pretendía huir. Fue en esos momentos que llegó un barco el cual los ayudó y al que abordaron la señora María de Jesús Parra González, el hoy imputado, y el amigo de la pareja, el señor Manuel Javier Sánchez, el mismo que los puso a disposición del Ministerio Público, su señoría. La conducta realizada por el señor Sebastián Serrat Santana fue privar de la vida a otro. La conducta es típica ya que encuadra en el hecho que la ley considera como homicidio culposo, descrito por el artículo 302, 303, 307, en relación con el artículo 9, fracción segunda y 60 del Código Penal Federal, colmándose los elementos de la siguiente manera. Tenemos la existencia de un sujeto activo, como lo es el señor Sebastián Serrat Santana, como se puede sustentar con el dato de prueba consistente en la entrevista de la señora María de Jesús, la cual dentro de la misma nos narra que el señor accedió a la petición de su esposo a desviarse hacia la costa para ver de una manera más panorámica la ciudad. Asimismo, su señoría, se cuenta con la existencia de un sujeto pasivo, como lo es el señor Luis Javier Carrasco González, ya que es él quien resiente la conducta. Esto se puede sustentar con el dato de prueba consistente en el dictamen de necropsia expedido por el médico Miguel Moreno, el cual dictamina como causa de la muerte por traumatismo craneoencefálico en la zona occipital. La conducta realizada por el señor Serrat Santana fue privar de la vida a otro. La conducta es culposa en términos del artículo 9, fracción segunda del Código Penal Federal, el cual a la letra nos reza que obra culposamente quien produce un resultado típico que no previó siendo previsible. Y en el caso que nos ocupa, el señor sí lo pudo predecir, como lo sustentamos con el dato de prueba consistente en la entrevista del capitán del puerto, quien nos narra que esas arenosidades se forman por el viento y que quedan descubiertas las rocas. El bien jurídico tutelado en el caso que nos ocupa es la vida. Se produjo un resultado material ya que se produjo el cese de los signos vitales del señor Luis Javier Carrasco González. La conducta, su señoría, además de ser típica, es antijurídica, ya que no hay causas de justificación porque el hecho realizado es contrario a la ley, es contrario a derecho y va contra la norma. Tampoco hay causas excluyentes del delito de las establecidas en el artículo 15, ni causas de extinción de la acción penal. Y la conducta se le atribuye a título de autor material en términos del artículo 13, fracción segunda del Código Penal Federal. Y es por todo lo anterior, su señoría, que esta fiscalía solicita se vincule a proceso al señor Sebastián Serrat Santana. Sería todo. Gracias. Defensor, ¿algo que decir? Sí, su señoría. Adelante. Permiso para desplazarse en sala, su señoría. Adelante. Su señoría,
señor Sebastián Serrat por encontrarnos en una de las causas excluyentes del delito que nos establece el artículo 15 en su fracción décima del Código Penal Federal. Es decir, el resultado típico es generado por un caso fortuito, eliminando por completo con ello el elemento conducta, dando lugar a que no haya delito. Este caso fortuito consiste en el hecho que por la zona en que circulaba el barco aparecieran arenales o obstáculos, los cuales no pudieron ser percibidos por el inculpado, ya que sus instrumentos de navegación, como son la carta náutica y el plotter, no reflejaban que en esa zona hubiera algo de peligro. A su vez, es de suma importancia la entrevista al capitán de puerto, el señor Manuel González, que nos dice que no es normal que aparezcan estos arenales, pero que por fenómenos naturales como son mareas altas o vientos fuertes se forman, lo cual genera que encallara el barco, lo que genera que éste se volcara y a su vez la caída del señor Luis Carrasco, lo que genera la lesión que desencadena en su muerte. Es por lo que esta defensa solicita que no se le vincule a proceso al señor Sebastián Serrat, ya que se actualiza una causa excluyente del delito, dando por esto y no cumpliendo con los requisitos que nos establece el artículo 19 de la Constitución Federal y el artículo 316 en su fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría. Es todo lo que esta defensa desea manifestar. Gracias. Agente del Ministerio Público, ¿alguna otra petición? Sí, su señoría. Solicito la imposición de medidas cautelares al señor Sebastián Serrat Santana. Adelante. Permiso para desplazarme. Adelante. Su señoría, le solicito las medidas cautelares, la imposición de medidas cautelares al señor Sebastián Serrat Santana, conforme a los artículos siguientes: 153, 154, 155, 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto para asegurar la presencia del señor Sebastián durante el procedimiento que se le está llevando. Y esto con las medidas cautelares personales que se le quieren solicitar. La primera, de acuerdo al artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a la firma periódica de cada 8 días en la Dirección de Seguridad Pública de Tamaulipas. Así pues, la segunda medida cautelar se le solicita conforme al artículo 155 en su fracción décima primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se le solicita que se le suspenda de su cargo como capitán y así la conducción o manejo de barco. Esto, de acuerdo al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son necesarias y procedentes para evitar el riesgo a terceros. Estas medidas se le solicitan, se le pongan durante el procedimiento que se le está llevando. La segunda medida cautelar se le solicita de acuerdo al artículo 155, fracción segunda, que es la exhibición económica para la reparación del daño que el señor causó a la ofendida. Esto consiste en la cantidad de 340.487 pesos, la cual se refiere al artículo 31 del Código Penal Federal, 502 y 500 de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos dice que por gastos funerarios son 60 salarios mínimos y el 500 nos indica son 5,000 salarios mínimos. Nos da un total de 5,060 salarios mínimos, el cual es el salario mínimo de Tampico, Tamaulipas, es de 60.29. Nos da el total de la cantidad que ya mencioné, que son 340.487 pesos. Estas medidas se le imponen en un plazo de un mes, de acuerdo al artículo 173 del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que lo cubra de acuerdo a cualquiera de estas fracciones. Estas medidas son necesarias ya que se le requiere el daño, la
construcción de barcos, le solicito no se aplique, pues no es necesaria, ya que dicha medida es con la finalidad de presentar al inculpado en el procedimiento, por lo que no es necesario, ya que no establece los requisitos del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la medida, ya que no se trata de un hecho doloso, señoría. De hecho, de imponerse la medida causaría un mal mayor que el de una sentencia condenatoria, por lo que no se debe de aplicar. Es de saberse, su señoría, que el señor Serrat se desempeña como capitán de barco desde hace 6 años, por lo que es su medio de subsistencia. Esto afectaría a su familia, ya que al de imponerse la medida no tendría los medios necesarios para solventar las necesidades de esta. Ahora, en cuanto a la medida pecuniaria solicitada por la Fiscalía, que refiere el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción segunda, solicito que no se aplique, pues es exagerada e improcedente, ya que el artículo 31 del Código Penal Federal no establece ni dice que deba calcularse la reparación del daño en la muerte del ofendido en base a la Ley Federal del Trabajo, así en el artículo 500 y 502 de dicha ley. Este refiere que debe calcularse de acuerdo a las pruebas ofrecidas. En el presente caso, su señoría, no existen pruebas, por lo que no se puede calcular la reparación del daño, mucho menos fijar una cuantía como lo refiere la Fiscalía. Es todo, su señoría. Gracias, defensa.